Y el ejercicio dice, una caja cerrada, espejada en las paredes y el fondo, contiene una altura h de agua y el resto es aire. En el punto E, vemos acá, de la tapa, una fuente emite un rayo de luz que forma un ángulo alfa con la superficie del líquido. Y luego las reflexiones y refracciones, bueno, acá tendría que decir, y luego de las reflexiones y refracciones, el rayo se recibe en el punto R, que es este punto. Entonces pide calcular la altura H del agua. Acá tenemos como datos, dice, el índice de refracción del agua es 4/3, alfa es igual a 60 grados, A, que es el fondo, la distancia, la longitud del fondo es 50 centímetros, X, que es la distancia de una pared hasta la fuente de emisión de luz, es igual a 20, y también es igual a 20, la altura del aire. Y por otra parte dice, reflexión, una en cada pared lateral y una en el fondo. Entonces lo que nos hace suponer es que el rayo de luz parte del punto E, llega hasta la superficie del agua, acá se refracta, una vez que se refracta, llega hasta esta pared y dice una en cada pared que ocurre la reflexión. Entonces acá hay una reflexión, viene hasta acá, otra reflexión, viene hasta acá, hasta la otra pared, otra reflexión y ahí ya se cumplen todas las reflexiones que dice el ejercicio, ¿sí? Entonces, otra reflexión acá, vuelve hasta la superficie de separación, acá hay otra refracción, o sea, estamos hablando de una refracción y la segunda refracción y llega hasta el punto R, ¿sí? A no ser que llegue hasta acá, vuelva hasta la pared de enfrente, después venga hasta acá, que se puede dar también, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis. Bueno, entonces sabemos que esta distancia X es igual a esta otra distancia X, que es la distancia desde donde se emite hasta donde se recibe de las paredes laterales correspondientes. Bueno, lo primero que podemos hacer entonces es aplicar la ley de Snell, la segunda ley de Snell, para esta superficie de separación, donde tenemos n del aire y n del agua. Y tenemos el índice, perdón, el ángulo de incidencia. ¿Cuál era el ángulo de incidencia? El que se mide respecto a la normal a la superficie. Entonces vamos a ver otro gráfico. A ver si tengo otro gráfico, si vamos a trabajar con ese mismo. Sí, acá tenemos otro gráfico. Vamos a trabajar en base a este gráfico. Profe, solo tu PowerPoint se ve, no tu Paint. Ah, no te puedo creer, en serio me decís. Bueno, esperen que. Esperen, perdón. Perdón. Acá está el enunciado que ya les leí. Bueno, lastimosamente no entendieron esa parte. Les voy a volver a decir. El rayo de luz se emite en el punto E, viene hasta la superficie de separación, se refleja en esta cara, después se vuelve a reflejar en la cara del fondo, se refleja en la cara de la derecha, llega otra vez hasta la superficie de separación y por último se recibe en el punto R, dice el ejercicio. O sea, ahí se cumple lo de una reflexión en cada pared y una en el fondo. ¿Cuál es otra opción?
que venga el rayo de luz, se refracte acá, llegue hasta la pared de la izquierda, ahí se refleje, llegue hasta la pared de la derecha, ahí llegue hasta la pared del fondo, ahí se refleje y llegue hasta R. También se va a cumplir lo de una reflexión en cada pared lateral. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, como les dije hace un ratito, si no tenía mi gráfico a mano, es analizar la segunda ley de Snell en este punto, en el punto donde está incidiendo la luz. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo de incidencia? Dijimos, tiene que ser respecto a la normal a la superficie. Por tanto, nuestro ángulo de incidencia va a ser igual a 30 grados, ¿sí? Porque alfa era 60. Bueno, entonces ahí aplicamos la segunda ley de Snell para conocer los ángulos y poder ir trabajando con los triángulos que nos van a dar una mano para resolver el ejercicio. Entonces acá vamos a tener este triángulo rectángulo donde tenemos el ángulo R1 que es igual a 22,02 que sacamos de la segunda ley de Snell, que es índice de refracción del medio donde la luz está incidiendo por el seno del ángulo de incidencia igual al índice de refracción del medio donde la luz está refractando por el seno del ángulo de refracción. Despejamos eso, tenemos 22,02. Entonces, en este punto, nosotros sabemos que el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. O sea, al tener R1, nosotros podemos calcular I2. ¿Qué es I2? El ángulo con el que está incidiendo, ese rayo de luz que ya se refractó en la superficie de separación, ¿sí? ¿Cómo calculamos I2? Y sabemos que R1 más I2 tiene que ser igual a 90 grados porque este es un triángulo rectángulo. Por tanto, vamos a calcular I2 despejando eso y vamos a saber que I2 va a ser igual a R2. Esto que está escrito acá. Entonces, I2 es 67,98, R2 es igual a I2. Ya está eso. Luego, sabemos también que se tiene que reflejar una vez en la cara del fondo, dice, ¿verdad? Si decimos que acá se refleja, después, o sea, que se refleja en la cara de la izquierda y después viene a la cara del fondo, también se tiene que reflejar con el mismo ángulo de incidencia, o sea, tenemos que calcular este ángulo de incidencia y ver cuánto es el ángulo de reflexión, que tiene que ser el mismo, y así sucesivamente hacer. Lo mismo va a pasar acá, acá y acá, ¿sí? Y después ver en el punto de salida, otra vez, ¿verdad? Vamos a ver una refracción. Ese va a ser el fenómeno físico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Trabajar ahora con distancias. ¿Por qué? Porque acá tenemos un triángulo rectángulo y si nos fijamos en este triángulo rectángulo, vemos que esta distancia de la base va a ser igual a C. Y para este otro triángulo rectángulo que se encuentra en el aire, vemos que este está en el agua, este está en el aire. Para este otro triángulo rectángulo, la base va a ser B. ¿Sí? Tenemos los ángulos, tenemos todos los ángulos. Y entonces vamos a ver a qué distancia o a qué altura llega este ángulo a reflejarse en la cara de la izquierda.
¿Qué altura va a ser? Y esa va a ser la altura H1. ¿Sí? Entonces vemos eso. Podemos escribir, nos guiamos por la tangente porque siempre tenemos la base y la altura, pero normalmente. Entonces vamos a escribir que la tangente, el ángulo de incidencia I1 es igual a B, esta distancia B, sobre la altura I, que nos da el ejercicio, ¿sí? Entonces de ahí podemos despejar esa distancia B, que va a ser igual a 11,55 metros, perdón, centímetros, 11,55 centímetros. Y lo mismo podemos hacer, o sea, podemos calcular el valor de C, pero como ya sabemos que C más B es igual a X, podemos directamente restar, ¿verdad? Y vamos a tener la distancia C. Entonces ahí podemos calcular el valor de H. ¿Cuál va a ser el valor de H? Lo que queremos es H1. ¿Sí? Ya tenemos los valores de las bases, entonces podemos calcular los valores de las alturas. Sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la tangente del ángulo de incidencia 2, que es este que vemos acá, va a ser igual al opuesto H1 sobre C, el adyacente. Y de ahí vamos a sacar el valor de H1. ¿Sí? ¿Qué era lo que nos pedía calcular el ejercicio? La altura del agua. H1 más H2 nos pide calcular, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la primera parte que es H1 y acá es donde tenemos que hacer una consideración importante, ¿verdad? Ya tenemos todas las instancias B, C, H1, pero nos falta calcular H2 y como podemos ver, este ángulo I2 de incidencia va a ser igual a R2. Dijimos eso hace rato, ¿verdad? Y de la misma forma, en este punto, el ángulo de incidencia I3 va a ser igual al ángulo de reflexión R3. Ahora, ¿a qué va a ser igual ese valor del ángulo de incidencia I3? I3 va a ser igual a la suma de R2 más, o mejor dicho, R2 más ese ángulo de incidencia, R2 más I3, tiene que ser igual a 90 grados. ¿Sí? ¿Y dónde vimos eso anteriormente? En R1 más I2 era igual a 90 grados, ¿verdad? Quiere decir que este ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo R1, ¿sí? Se puede ver eso, ¿verdad? Va a ser R2 más I2 igual a 90 grados. Y esta suma de R1 más R2 también es igual a 90 grados. Por tanto, el ángulo de incidencia I3 va a ser igual a 22,02. Lo mismo va a pasar con el ángulo de reflexión acá. Y como esta distancia, o mejor dicho, como este ángulo es igual a este otro ángulo, quiere decir que en este punto va a haber una reflexión que sabemos que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Vamos a ver que
que lo que pasó en la cara izquierda también va a pasar en la cara derecha. O sea, se va a repetir eso. ¿Y qué implica eso? Bueno, al saber que esta distancia donde se recibe la luz es igual que la distancia a la que se emite la luz, y al tener todos los ángulos iguales, entonces se puede llegar a la conclusión de que esto es simétrico. ¿Qué significa que sea simétrico? Que si yo trazo un eje en la mitad de la figura y doblo, entonces se va a ver un solo gráfico, o sea, se va a ver la misma cosa. Por tanto, el punto donde va a incidir la luz que se refleja en la cara de la izquierda va a ser en la mitad del fondo. ¿Sí? Entonces, al hacer esa consideración, al ver eso en tu gráfico, en los números que le salieron, entonces ahí podemos llegar a la conclusión de que esta distancia para este triángulo que está en el fondo va a ser igual a sobre 2. A es nuestro dato, el ángulo R2 es nuestro dato y nuestra incógnita es la H. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos trabajar con trigonometría y decir que la tangente de este ángulo R2 va a ser igual a H2, que es nuestra incógnita, dividido nuestro cateto adyacente, que en este caso va a ser A sobre 2, y de ahí vamos a poder despejar el valor de H2. Entonces, lo que a nosotros nos pedía el ejercicio era la altura H minúscula, que H minúscula no es otra cosa que la suma de H1 más H2. Y con eso termina este ejercicio.